nuestras Biblias ahí, en el capítulo 6 de Efesios, y vamos a leer desde el versículo 13, ya 13 en adelante. Si nos alcanza el tiempo, lo vamos a acabar hasta el 20. Si no nos alcanza, al menos hasta el 17. ¿Ya? Efesios capítulo 6, versículo 13. Ahora, nosotros habíamos visto que Pablo ha venido hablando desde el capítulo 4 y desde el capítulo 5 cómo es que se debe comportar un cristiano, ¿verdad? Habíamos visto que debíamos comportarnos como hijos de luz. Y si nos seguimos desarrollando en el capítulo 6, la semana pasada vimos cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales. El amo con los siervos, dice la Biblia, los padres con los hijos y el esposo con la esposa, ¿verdad? Pero Pablo, sin embargo, reconoce algo. Él reconoce que aunque nosotros debemos vivir una vida como manda la Biblia, como él dice, como ciudadanos del reino de Dios, él reconoce también que nosotros estamos en un mundo donde estamos luchando una vida espiritual o una lucha espiritual. El apóstol Pablo reconoce que tú, hermano, no podrás vivir esa vida de santidad, esa vida que el apóstol Pablo te está diciendo en el capítulo 4 y en el capítulo 5, no podrás vivirlo si tú no te armas bien, si tú no te pones la armadura de Dios, tú no vas a poder enfrentar los ataques del enemigo y no podrás cumplir con tener una vida como la que Dios demanda. Entonces el apóstol Pablo nos dice, compórtense así, vivan así, pero recuerden, estás luchando. Si tú no te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza, tú no podrás luchar esta guerra, hermanos. Vimos también en el versículo 11 que dice que nos vistamos de la armadura de Dios. Hermano, tú te tienes que vestir de la armadura de Dios. Y en el versículo 12 que habíamos visto, dice ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué te tienes que vestir? Dice, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, vamos a leer ahora sí, como Pablo ya nos dijo que estamos luchando una guerra espiritual, ya nos advirtió, ya nos está diciendo que estamos luchando contra principados, contra potestades, y nos dice en el versículo 13, por tanto. Como ya Pablo nos ha abierto los ojos y nos está diciendo que estamos luchando una guerra espiritual, nos dice por tanto. Y vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 20. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por este día en que tú nos permites, Señor, reunirnos como iglesia. Gracias, Señor, hoy para escuchar tu palabra. Háblanos tú, Señor, a través
de mi boca, Padre Santo. Exhórtame a mí primero con tu palabra, exhorta a mis hermanos, Señor. Y te ruego, Padre Santo, que todos podamos salir bendecidos el día de hoy al escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú en tu palabra nos revelas que estamos luchando una guerra espiritual. Nos revelas también las armas que tú nos has dado para poder luchar y para poder vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por la salvación, Señor, que tú nos has regalado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Hermano, si bien es cierto, el apóstol Pablo nos dice acá en Efesios que nosotros estamos luchando una guerra espiritual, nosotros si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que los israelitas, que eran el pueblo de Dios, a pesar de que ellos peleaban también con otros pueblos detrás de la cortina, detrás de esas guerras o de esas batallas que ellos podían tener contra los cananeos, contra los amalecitas o contra otro pueblo que ellos podían estar luchando, detrás de todo había una guerra espiritual también. Y vamos a verlo rápidamente en Éxodo 17:9. Y vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento incluso ya el Señor en su palabra nos está diciendo y nos está advirtiendo acerca de esta guerra espiritual. Ahora, yo sé que el tema de guerra espiritual ha sido muy mal usado por muchos sectores evangélicos, por muchos ha sido exagerado y por otros sectores pues casi ni siquiera se nombra, ¿no? Pero vamos a ver en el capítulo 17, versículo 9, dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 11. Vamos a ver qué sucedía. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Hermano, detrás de todo esto, de esta guerra, era Dios que estaba peleando a favor de su pueblo. ¿Ya? Y vamos a ver también en Josué 10:13. Lo vamos a ver rápido también, y solamente vamos a ver esos dos versículos, porque si nos pasáramos, no acabaríamos en toda la mañana. Capítulo 10, versículo 7 del libro de Josué. Y vamos a ver aquí también cómo Dios es que peleaba por su pueblo. Dice: y el sol se detuvo y la luna se paró. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Quién era el que peleaba por Israel? Era Dios mismo. Ahora, en Efesios, nos volvemos a Efesios, Pablo nos dice que igual nosotros seguimos peleando una guerra espiritual, y gracias a Dios, Dios sigue peleando por nosotros, y Dios nos ha dado las armas, nos ha dado las herramientas para poder luchar y para poder pelear y para poder vencer. Y nos ha dicho en el capítulo 6, y vamos al capítulo 6 del libro de Efesios para continuar y empezar a desarrollar, dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Hermano, la Biblia nos dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ahora que hemos leído este pasaje, vamos a compararlo con Romanos 13, versículo 14, y vamos a ver qué dice Romanos 13, versículo 14. Y vamos a ver qué significa ponernos la armadura de Dios, ¿verdad?
¿Qué es lo que significa realmente ponernos la armadura de Dios? No es una armadura literal, no está hablando de eso. Y dice Romanos 13, versículo 14, dice así, sino, dice, vestidos, ¿de quién? Y en Efesios nos hace unos detalles. En Efesios, acá en Romanos, Pablo nos presenta al Señor Jesucristo como si fuera una armadura y nos dice, vístanse del Señor Jesucristo. Pero en Efesios, recordemos que Pablo estaba en una prisión. Y afuera de la prisión había un soldado romano seguramente, con su espada, con su escudo, con su coraza y con todos los elementos de su uniforme. Y Pablo miraba al soldado romano desde su celda y veía todo su uniforme del soldado romano, y el apóstol Pablo en Efesios nos detalla y nos dice, así como el soldado romano que está allí, así Dios nos ha dado unas armas para la guerra. Y él empieza a hacer la comparación y nos va a decir, si bien es cierto, en Romanos nos dice vestidos del Señor Jesucristo, en Efesios nos va a dar una descripción acerca de cuáles son, o nos detalla cuáles son las armas y las herramientas que Dios nos ha dado para pelear esta batalla. Ahora, si bien es cierto, hay personas que son muy morales, ¿verdad? Hay personas que se pueden comportar muy bien. Hay personas que sin ser creyentes, incluso tienen una vida intachable, ¿verdad? Sin embargo, ni la moralidad, ni las ideas filosóficas que estas personas pueden tener, absolutamente nada de eso los va a preparar para una guerra espiritual o para la lucha espiritual que nos está hablando el apóstol Pablo. Mientras la persona no esté vestida del Señor Jesucristo, va a estar desnuda, va a estar sin armas para poder pelear esta batalla. Y vamos al versículo 14 que hemos estado leyendo del libro de Efesios. Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, el apóstol Pablo nos ha venido hablando en el libro de Efesios acerca también de la palabra verdad. ¿Qué significa acá cuando el apóstol con la verdad? Entonces vamos a ver dos versículos anteriores donde Pablo menciona la palabra verdad y qué es lo que se está refiriendo, para poder entender a qué se refiere acá en este versículo el apóstol Pablo cuando nos dice ceñidos vuestros lomos con la verdad. En Efesios 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. El apóstol Pablo nos manda aquí en 4:15 a seguir la verdad para poder crecer, ¿verdad? En 4:21 nos dice, si en verdad le habéis oído y habéis oído por él y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 21 que nosotros hemos sido enseñados conforme a la verdad. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que nos debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, se está refiriendo a la verdad doctrinal. Nosotros debemos ceñir nuestros lomos con la verdad doctrinal. ¿Ya? Nosotros recordamos que el apóstol Pablo en Hechos, cuando él está, si no me equivoco, cuando está en el libro de Hechos, él manda llamar desde Mileto, manda llamar a los líderes de los Efesios y le dice que tengan cuidado de su partida. Dice que vendrán hombres perversos, falsos maestros, que querrán introducir enseñanzas erróneas dentro de la iglesia de los Efesios. Entonces Pablo estaba preocupado ya, aún cuando él estaba libre, antes que estuviera prisionero en Roma,
Él estaba preocupado porque los efesios no fueran confundidos con falsas enseñanzas. El apóstol Pablo ya estaba preocupado porque él sabía que pronto iban a entrar falsos maestros que iban a confundir a la iglesia. Y él, por eso, aquí en Efesios nos dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, pero con la verdad doctrinal, con la verdadera, o con el hecho de tener el evangelio verdadero, o el verdadero evangelio, o no hacerle caso a estos falsos maestros. Es por eso que el apóstol Pablo estaba un poco preocupado, mejor dicho, estaba muy preocupado, porque las herejías y las falsas enseñanzas que estaban entrando a la iglesia de Éfeso, y es por eso que el apóstol Pablo nos manda lo primero, que nosotros debemos ponernos debemos ceñirnos nuestros lomos con la verdad. Ahora, hermano, ¿cómo es que tú vas a llegar a conocer la verdad de la palabra de Dios si es que no estás meditando en las Escrituras? ¿No? ¿Cómo es que tú llegas a conocer a una persona cuando más tiempo pasas con ella? ¿Verdad? Y nosotros no podemos llegar a entender, o no podemos llegar a comprender la Biblia si es que no la estamos leyendo, si es que no la estamos meditando, si es que no estamos pasando tiempo en las Sagradas Escrituras. Ese tiempo que pasamos nosotros meditando las Escrituras. Conozco amigos o personas que tristemente un día estaban congregando en iglesias evangélicas, pasaron algunos años y después se fueron con los testigos de Jehová, o se fueron con los Ataucusi. Fueron engañados, hermano. Si nosotros no entendemos la verdad de la palabra de Dios, vamos a ser engañados también. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás, ¿verdad? Y Satanás, con su astucia, va a buscar engañarte, así como engañó a Eva, como engañó a Adán en el huerto de Edén. Y él va a buscar hacer que creas la mentira. Y es por eso que debes ceñirte tus lomos con la verdad del Evangelio. Y el apóstol Pablo sigue en el versículo 14, vestíos, dice, con la coraza de justicia. La segunda arma, o el segundo elemento que utiliza el apóstol Pablo después de ceñirnos con la verdad, nos manda y nos dice: vístanse de la coraza de justicia. Ahora, ¿cuál es la coraza de justicia? La coraza de justicia es la justicia que Dios te imparte como creyente. Y esta justicia, o esta justificación, Jesús. Vamos a ver Gálatas 2:16. Y vamos a ver que esta justificación, o esta justicia que Dios imparte, solamente es por la fe en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 16. Y dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. El apóstol Pablo nos está diciendo que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe en Jesucristo.
¿Cuál es la justicia o la justificación que Dios imparte al creyente? Y esta es la coraza, dice el apóstol Pablo. Jesucristo vivió una vida en santidad. Jesucristo nunca pecó, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que Cristo está acá y tú estás a un costado. Tú, pecador. Tú, mejor ni te describo porque nos faltaría palabras. Jesucristo está acá. Ahora, ¿qué hace Dios? Toma todo lo bueno de Cristo, absolutamente su vida perfecta, su cumplimiento a la ley, toda su perfección de Cristo la toma y te la pasa a ti. Ahora, toda la justicia de Cristo es atribuida a ti, y cuando Dios te ve con los ojos de Cristo y te ve como justo. Ahora, en la experiencia no eres justo, pero legalmente, delante de Dios, tú ya eres justo. ¿Y qué hizo Dios con Cristo? Pues nosotros somos pecadores y le pasó nuestro pecado a Jesús, y es por eso que Jesús cargó con nuestros pecados, y al él cargar con nuestros pecados, tuvo que morir en una cruz. Entonces nosotros hemos sido justificados, hemos sido declarados legalmente justos por creer en Cristo. Y tú, hermano, debes entender que tú eres justo delante de Dios. Así el diablo te quiere acusar y te quiere recordar tus pecados pasados de hace 10, 5, 3, 2 años o hace un mes. Tú eres justo delante de Dios. Ya. La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Dice, y a Jesús por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Verdad? Hermano, entonces cuando te vengan estos pensamientos y el diablo quiera recordarte a ti tus pecados pasados, o te quiere recordar a ti cosas que tú podrías de repente haber hecho y que nadie sabe, que solamente sabes tú, que incluso te daría vergüenza por contarle a otra persona, porque las cosas de repente que tú has hecho es algo que hasta tú mismo no quisieras haberlo hecho, pero si lo has hecho y viene el diablo y te quiere acusar, hermano, recuerda que la Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén, hermano. La justicia adjudicada, la justicia que Dios adjudica al creyente, es la que nos libera de toda acusación. Delante de Dios, hermano, tú eres justo. Y es por eso que Pablo usa una palabra, si bien es cierto, cuando él escribe las cartas, no usa a los justos de Dios, pero él usa la palabra a los santos. ¿Verdad? A los santos que están en Corintios, a los santos que están en Roma, a Pablo, siervo de Jesucristo, a los santos que están, refiriéndose a que nosotros también somos santos. Santos no son las personas que están muertas y se le prende velas, sino nosotros hemos sido declarados santos delante de Dios, y de la misma manera nosotros hemos sido declarados justos delante de Dios por la obra de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, porque Dios ahora nos ve a través de los ojos de Cristo y nos ve justos, no por tus buenas obras, no por algo bueno que tú hayas hecho, sino por todo lo que hizo Jesús por ti. Amén, hermanos. Amén. El versículo 15 de Efesios dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, ¿ustedes sabían que en los tiempos antiguos, en los tiempos del Imperio Romano, muchas de las guerras se ganaban por tener buenos zapatos? Para nosotros de repente ahorita es algo un poco absurdo, ¿no? Pensamos que de repente, no, el que tiene mejores armas, el que tiene mejor armamento. Pero muchas de las guerras en el Imperio Romano la ganaban los que estaban mejor, con un mejor zapato. ¿Por qué? Porque esto les daba mayor velocidad.
¿Qué pasaba a veces? Hablando del Imperio Romano, quería conquistar una ciudad. Y normalmente los de la ciudad que iban a ser atacadas, por ejemplo, decían, se demorarán una semana para llegar. Así que tenemos una semana para preparar nuestras defensas. Pero como el Imperio Romano había hecho buenas carreteras y tenía buenos calzados, no se demoraban una semana. De repente se demoraban 4 días o 5 días. Entonces, la velocidad que les daba el tener buenos calzados hacía de que los agarrara por sorpresa a la ciudad que ellos querían capturar. Y todavía no los agarraba completamente en una formación defensiva completa. Y muchas de las guerras se ganaban así, por la velocidad de sus ejércitos, y eso se atribuía a los buenos calzados que ellos debían tener para recorrer grandes distancias, porque no les salían pollas, porque no se hacían heridas a los pies, porque podían avanzar mucho más rápido. Es incómodo cuando nos ponemos zapatos y nos salen ampollas, no podemos caminar, pero cuando tenían estos soldados buenos zapatos, podían avanzar mucho más rápido. Ahora, en el versículo 14 dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Ahora, nosotros, hermanos, debemos estar prestos a predicar el Evangelio. Nosotros debemos ser igualmente rápidos para predicar el Evangelio. Nosotros estamos en una guerra espiritual, sí, pero nosotros no vemos a las personas como nuestros enemigos. Nosotros vemos a las personas como víctimas, como prisioneros de Satanás. ¿Y qué es el Evangelio? Vamos a ver en Lucas 4:18, hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús vino y predicó el Evangelio. Si bien es cierto, las personas están cautivas por Satanás, prisioneros en cárceles oscuras, y es por eso que nosotros debemos estar prestos para predicar el Evangelio a tiempo, afuera de tiempo, dice el apóstol. No necesariamente tienes que tener un llamado de evangelista, pastor o un líder en la iglesia. Puedes predicarle a tus hijos. Nuestros hijos no nacen creyentes. Si bien es cierto, nacen en un hogar cristiano y, por así decirlo, tienen más posibilidad de conocer el Evangelio porque se supone que deben recibir la influencia de nosotros, pero no nacen creyentes. En algún momento de su vida ellos tienen que creer en Jesús. Y vamos a ver qué hace el Evangelio. Es por eso que nosotros debemos estar prestos para predicar a nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos incluso del trabajo. Y es por eso la necesidad, la rapidez y la prontitud con la que debemos estar para predicar el Evangelio. El versículo 18 del capítulo 4 de Lucas dice, el Señor Jesús hablando, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, dice, a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hermano, la proclamación del Evangelio representa un ataque importante contra las huestes espirituales de maldad. Representa un ataque importante sobre el reino de Satanás. Dice la Biblia que Satanás es el Dios de este mundo. Cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio, Satanás, y estamos arrebatando a las personas que ahora que conocen el Evangelio, los estamos trayendo al reino de su admirable Hijo, al reino de luz. Las personas estaban oprimidas, tú y yo estábamos oprimidos, estábamos allí. ¿Qué vino? Escuchamos la palabra, escuchamos el Evangelio y fuimos prácticamente sacados de allí y
trasladados al reino de su Hijo amado, del Señor Jesucristo. Entonces la predicación del Evangelio va a ser eso, hermanos. Entonces es por eso la prontitud. Por eso Pablo lo dice como que estamos en una guerra. No estamos... Pablo no dice, bueno, ya después cuando yo tenga tiempo. Y ese es algo en que a veces todos fallamos, hermano. Es por eso que nosotros debemos estar prestos para predicar el Evangelio. Y para predicar el Evangelio tienes que ceñirte los lomos con la verdad. Porque si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a predicar? Amén, hermanos. Ahora dice 16, versículo 16. Sigamos leyendo. Sobre todo, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Acá la palabra que usa la Reina Valera dice sobre todo, pero me parece que la mejor traducción es como la dice la NBI, porque acá daría la idea como que, sobre todo da la idea como que es más importante, ¿verdad? Como que sobre todo el escudo, o sea, como que es más importante el escudo, o más importante, perdón, la fe. Pero me parece que la traducción de la NBI es mejor, y la NBI traduce y dice: además de que tú has sido justificado, además de que tú prediques el Evangelio, también tienes que tomar el escudo de la fe. La fe aquí es representada como un escudo. Ahora, el escudo que usaban los soldados romanos era aproximadamente de 1,20 metros, hasta aquí de repente, por 75 centímetros de ancho. ¿Ya? Ahora, estos escudos, cuando ellos iban a las guerras, estos escudos estaban forrados de cuero. Y cuando iban a la guerra, los soldados romanos le echaban agua, mojaban el escudo. ¿Qué hacía esto? De que cuando los enemigos le tiraban flechas con fuego, se apagaran, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo usa esta ilustración y dice: toma el escudo de la fe, con la que podrás hacer frente a los dardos de fuego del enemigo. Ustedes seguramente han visto 300 o cualquier otra película que tenga que ver así con los romanos, ¿verdad? Ustedes van a ver que siempre dicen, antes de que se enfrenten cuerpo a cuerpo, dicen arqueros, ¿verdad? Y empiezan y salen así, lo ponen en una candelita, apuntan y disparan. Esa era la manera más efectiva de matar a más personas, porque como lo disparaban y al que le cayera, pues le caía. ¿Y qué hicieron los soldados romanos? Ellos usaban una técnica que se conoce como la técnica de la tortuga. Los soldados romanos estaban siempre en filas así, ¿verdad? Uno acá, otro acá, y así un montón, y uno adelante, otro atrás y otro atrás. Y era como una formación, algo así como cuando nos hacían formar en colegio, ¿verdad? Y todos así y para atrás. Y cuando los soldados romanos veían que les iban a soltar las flechas, ya sabían ellos qué formación tomar. Y era prácticamente obligatorio que todos tuvieran un escudo. Cuando ellos veían que venían las flechas, los de la primera fila subían sus escudos, y todos, absolutamente todos, hacían como una pared con sus escudos. Y los que estaban atrás ponían sus escudos en la parte de arriba, de modo que paraban todas las flechas que quisieran y no les afectaban. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que así como ese escudo, debemos ejercitar nuestra fe para que nosotros podamos apagar, dice, todos los dardos del enemigo. Pero ¿qué es la fe, hermano? ¿Qué nos dice la fe? ¿Qué es la fe? A ver, ¿quién se acuerda? Así es. Esa es la fe.
¿verdad? Y nosotros vamos a ver en el capítulo 11 de Hebreos todos los héroes de la fe, el salón de la fama de la fe, como se le dice, o el salón dorado de la fe, ¿no? Así, algunos le dicen así, bueno, ahí en la Biblia relatan todos los hombres de la fe y por la fe hicieron esto, y por la fe, y por la fe, y por la fe, y todo lo que hicieron por la fe. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuáles van a ser los dardos del enemigo que te va a tirar? Los dardos del enemigo muchas veces van a representar tentaciones. Pueden representar persecución en algún momento. Yo sé que acá no pasamos persecución, pero sectores de otras partes del planeta, los cristianos son perseguidos y asesinados. Hermanos, te puede pasar cualquier cosa. El enemigo te va a disparar lo que él se le antoje. Y si tú no pones tu fe en la derribada, hermanos, cuando uno pasa pruebas, cuando uno pasa situaciones difíciles, cuando estés pasando cualquier tipo de situación, es la fe en la palabra de Dios, es la fe en saber que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, lo que te va a dar aliento. Cuando pasas por una situación difícil, cuando estás pasando, no sé, por algo que nunca te imaginaste pasar, es la fe en que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria. Mirando nosotros las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Hermanos, es la fe que nosotros vamos a tener en la palabra de Dios la que nos va a dar aliento, la que nos va a ayudar a seguir adelante. Es la fe en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha revelado en su palabra, lo que nos va a alentar en esos momentos difíciles. ¿Cuántos aquí, cuando han pasado pruebas, cuando han pasado tribulaciones, y de repente han ido a un salmo, y un salmo les ha dicho, oh sí, y han leído el salmo y se han consolado? Uno lee a veces un salmo y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y lee la palabra de Dios y dice, mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. Hermano, es la fe en la palabra de Dios la que nos va a alentar. Estamos en una guerra espiritual, hermano. Te van a venir pruebas. La vida cristiana no es una vida color de rosa. La vida cristiana es una vida de pruebas. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, no creamos que porque somos cristianos no vamos a pasar por situaciones y que nos va a sustentar. Amén. De repente, hermanos, los dardos del enemigo puede ser una acusación, o de repente puede ser un pecado también con el que estás luchando. El diablo te acusa, te manda tentaciones y puedes caer en pecado. Pero también, hermano, es la fe en saber que el que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanza misericordia, que nos va a hacer seguir adelante. Debemos tener confianza en la palabra de Dios, fe en la palabra de Dios. Amén. Sigamos, Efesios. Estamos en Efesios 16, 17, ¿no? 16, 17. Ya, y dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. ¿Ya? Es el casco que se ponían los soldados romanos. ¿Ya? Y vamos a leer un ratito 1 Tesalonicenses 5:8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la esperanza de la salvación.
El no creyente, el que no ha creído en Jesucristo todavía, su única esperanza es en este mundo. Muchas personas dicen, pero piensa en tu futuro, debes estudiar esto, debes estudiar lo otro, le dicen muchos padres a sus hijos que está bien, pero su carrera le durará ¿cuánto? 40 años más, 45 años más. Y su esperanza, y única esperanza está en eso. Sin embargo, nosotros tenemos una esperanza mayor. Nosotros no tenemos una esperanza solamente en este mundo, sino en una esperanza después de la muerte incluso. ¿Ya? La Biblia dice que no es la esperanza de nuestra salvación. Nosotros, hermanos, por así decirlo, si bien es cierto, nosotros ya hemos sido salvados y hemos sido perdonados, ¿verdad? Antes hablamos y dijimos acerca de la justificación. Ahora, la justificación es el perdón de tus pecados. ¿Ya? Es el perdón de los pecados, de tus pecados pasados. Y tú has sido ya salvado de esos pecados. Ahora, la santificación es el hecho de que estás siendo tú salvado en el presente. Dios te está salvando en el presente y te está santificando. Y la salvación futura, o la esperanza de la salvación, es que nosotros completaremos o estaremos, por así decirlo, completamente salvos en la glorificación. Y la glorificación se dará en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Cristo viene, dice vamos a resucitar, y si estamos vivos, dice que vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo semejante al que tuvo el Señor Jesús después de su resurrección. Entonces esa es nuestra esperanza, el saber de que nosotros estamos siendo salvados y que vamos a ser completamente salvados en la manifestación del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, nuestra esperanza no es solamente para ahora, sino que también es una esperanza futura. Y el apóstol Pablo sigue recalcando y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, casi la mayoría de armas que ha estado él relatando son armas defensivas. Un escudo, una coraza, un casco. Nadie agarra el casco y le da, a menos que se le haya caído el arma de la espada, ¿no? Pero la mayoría de armas pues que ha estado anunciando el apóstol Pablo nos sirve para la defensa. Pero sin embargo ahora el apóstol Pablo dice la espada, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era la espada que usaban los soldados romanos? Los soldados romanos usaban una espada de 60 centímetros, no era muy grande. Pero con esta espada, se llamaba la Gladius, con esta espada conquistaron todo el mundo conocido de su época, y gracias a esta espada llegaron a ser los amos y los señores de todo el territorio. Era una espada pequeña de 60 centímetros que era, mientras los otros ejércitos usaban espadas más grandes y tenían que desenvainarla, y para matar al enemigo tenían que hacer así. Y en una lucha de cuerpo a cuerpo, pues a veces no había el espacio suficiente. Los soldados romanos tenían una espada pequeña de 60 centímetros aproximadamente, y esta espada no estaba diseñada para este tipo de golpe, sino para apuñalar. Entonces el soldado romano ponía su escudo acá con otros soldados más, se protegía con una mano y con la otra apuñalaba. Y este era su movimiento. El soldado romano no hacía esto. Y con esta espada es que conquistaron casi todo el mundo conocido. Y Pablo nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Vamos un rato a Hebreos 4:12.
Ahora, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne lo del corazón. Ese efecto tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando es predicada, va a ser como una espada que va a traspasar tu corazón. Y por más que tú quieras ocultar un pecado, la predicación de la palabra de Dios te va a acusar y te va a hacer darte cuenta a ti que tú estás en pecado y que necesitas arrepentimiento. Es la palabra de Dios, o es mejor dicho, la espada es, o mejor dicho, la palabra de Dios es la espada que utiliza el Espíritu Santo para traer a los creyentes a Cristo, para salvarlos. Y si el apóstol Pablo nos ha dicho de que la palabra de Dios es la espada, entonces debemos usarlas. Porque en esta guerra espiritual, hermanos, nosotros debemos luchar con todo. Tú no vas a, mejor dicho, el enemigo no va a descansar, el enemigo no se cansa, el enemigo no va a decir, bueno, ya hay que dejarlo tranquilo un tiempo, no. Y es la espada o la palabra de Dios la que va a hacer que nosotros podamos atacar al reino de Satanás. Y es la predicación de la palabra de Dios la que Dios ha usado siempre para traerlos a los creyentes a Cristo. Dice la Biblia que le agradó a Dios que por medio de la locura de la predicación, dice, salvar a los creyentes por medio de la locura de Dios, la que va a tener ese efecto en la vida de los creyentes. No va a ser otra cosa. Es verdad, nosotros podemos usar plataformas, podemos usar cualquier tipo de plataforma para atraer a las personas, para que de alguna manera atraerlos, y una vez que están ahí reunidos, predicarles la palabra de Dios. Pero si no hay predicación de la palabra de Dios, no va a haber ningún efecto. Pero es la palabra de Dios la que va a transformar la vida de esas personas, la que les va a decir y la que va a traspasar su corazón y les va a acusar de pecado y los va a llamar al arrepentimiento. Entonces, hermanos, al igual que el Evangelio, igual debemos estar prestos siempre a predicar la palabra de Dios, a predicar el Evangelio. Y hasta allí hemos acabado con todas las armas del cristiano. Vamos a acabar hasta el 20, ¿eh? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preocupado porque oren por él. El apóstol Pablo oraba más que todos juntos aquí. Más que todos nosotros juntos, y él estaba preocupado porque oren por él. Hermano, nosotros también no debemos desperdiciar una oportunidad cuando decir, hermano, ora por mí, siempre es algo que nosotros debemos hacer, a pesar de que nosotros también debemos orar por nosotros. Dice, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, nadie sale a una guerra a luchar solo, ¿verdad? Nadie va y dice, ya, yo me voy a pelear contra todo el ejército. Todos salen o con un batallón o con un grupo grande de gente, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, como nos ha relatado ya acerca de que estamos luchando una guerra espiritual, cuando uno se va y lucha en una guerra de verdad, en una guerra, uno, o como el soldado romano, ellos luchaban y tenían siempre una formación, y muchas veces la vida de ellos dependía de la habilidad de su compañero que estaba acostado. Lógicamente ellos también se protegían, pero como dijimos antes, la formación de la tortuga, ¿qué pasaba si cuando disparaban las flechas y querían alzar el escudo, uno decía, uy, me olvidé?
iba a quedar un hueco ahí, ¿verdad? Si de repente querían poner su escudo para que le sirva como techo y había alguien que se había olvidado su escudo, esas flechas iban a ingresar por ahí y si no lo mataban a él, lo mataban al que estaba atrás de él. Entonces, en esta guerra y en esta lucha espiritual, hermanos, nosotros no peleamos solos. Nosotros somos un cuerpo, somos un pueblo. Y es por eso lo importante que dice Pablo, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, nosotros debemos interceder, debemos orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por los hermanos que están pasando situaciones difíciles. Y cuando un hermano te cuente una situación que está pasando, ora por él. Y si tú lo ves de repente que lo ves medio raro, medio así, pregúntale, hermano, ¿qué te pasa? Pero que sea una pregunta con un ánimo sincero de querer ayudar. No solamente porque quieres que te chismee y le dices como pretexto, hermano, cuéntame para orar por ti, ¿no? Y tu intención es que te cuente, no tanto que ores, ¿no? Pero la idea, hermanos, es de que debemos orar unos por otros. Debemos interceder. El apóstol Pablo, él mismo pedía para que oremos, para que él pueda predicar, dice, el evangelio con denuedo, con valentía. Oramos, hermanos, así nosotros también. Nosotros oramos para que la persona del día del domingo que va a estar parada acá pueda predicar el evangelio con valentía. En la semana, hermanos, debemos estar orando. Si tú no sabes quién va a predicar, el Señor sí lo sabe. Y tranquilamente puedes decir, Señor, utiliza la persona que va a predicar el día domingo para que pueda predicar tu palabra con valentía, con denuedo. A veces en la semana, hermanos, es un poco difícil preparar un sermón, a veces con las actividades, con las responsabilidades que uno tiene. Pero pienso yo, un deber de la iglesia, es una carga que debe tener la iglesia siempre, orar por su pastor y orar por la persona que va a predicar el evangelio para que lo pueda hacer con valentía, con denuedo, trazando bien la palabra de verdad. Porque la persona que predica acá va a ser de bendición tanto para él en su estudio personal y para las personas que lo están escuchando. Y no solamente por nuestro pastor o por el predicador de la iglesia local. Debemos orar también por las personas que están predicando en diferentes partes del mundo a esta misma hora o en este mismo día, de otras congregaciones. Porque al final el pueblo de Dios es uno solo. ¿Ven, hermanos? Y para cerrar, dice, por el cual soy embajador en cadena. Y Pablo nuevamente dice que con denuedo es valentía, que con valentía hable de él como debo de hablar. ¿Quién ha visto 300? Todos. Ustedes vieron que cuando, comenzando nomás, está Leónidas, ¿verdad? Y llega una persona y le pide que se rinda, ¿verdad? Bueno, esa persona que fue a pedirle la rendición a Leónidas era un embajador del emperador persa. Ahora, los embajadores en la antigüedad tenían total inmunidad. O sea, así sea de un reino enemigo, venía el embajador, hablaba con este rey, pero esta persona que venía tenía completa inmunidad, o sea, no podía ser arrestado, no podía ser atacado, no podía ser hecho nada, solamente él venía como embajador, transmitía el mensaje, como le había dicho el rey, lo transmitía, el otro rey le daba la respuesta a él y el embajador iba y regresaba con el mensaje. Bueno, en el caso de Leónidas lo mataron a los embajadores, pero normalmente no era así. Normalmente el embajador llegaba, hablaba
le daban su comida, le daban lo que él iba a necesitar y lo regresaban. ¿Ya? Ahora Pablo dice que él es un embajador. El embajador del más grande de los reyes. El embajador del más grande de los reinos. Pero sin embargo se encuentra en cadenas. Se encuentra prisionero. Hermanos, así como el apóstol Pablo, nosotros también somos embajadores de Cristo. Vamos a 2 Corintios 5:20. Y ya estamos casi cerrando. Y vamos a ver como embajadores qué es lo que debemos hacer. Así como los embajadores venían y transmitían el mensaje del rey, tal y como lo había dado, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo, os rogamos, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, nosotros éramos enemigos de Dios. Las personas que ahorita no están creyendo en el Evangelio son enemigos de Dios. La ira de Dios cuando ellos se mueran se va a manifestar completamente, pero ellos ahorita dice la Biblia que son enemigos de Dios, y a través de la predicación del Evangelio es como si Dios rogara a través de nosotros y le dijera: reconcíliate conmigo, reconciliaos con Dios. Hermano, es por eso que debemos estar prestos a predicar el Evangelio, porque el Evangelio es un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarte. Ahora el mensaje del Evangelio es: reconciliados con Dios, reconciliados con Dios, como si Dios mismo, el Rey del universo, te estuviese rogando y te estuviese pidiendo a través de nosotros, sus embajadores: reconcíliate conmigo, cree en el Evangelio, ven a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos anunciar, hermanos. El mensaje del Evangelio, la victoria de la cruz, que Cristo es Rey de reyes, Señor de señores, está encima de todo principado, de toda potestad. Y solamente a manera de conclusión, hermano, solamente para recordarnos que nosotros estamos en una guerra espiritual. El campo de batalla va a ser nuestros corazones. Cada prueba o cada situación que tú estés pasando son como pequeñas escaramuzas en medio de la guerra. El enemigo es astuto. El enemigo buscará engañarnos, hermano. No te relajes. No debes hacerlo. Usa las armas que Dios ha. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por la meditación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú, Señor, en tu palabra nos dices que nos reconciliemos contigo. Gracias porque no nos has dejado, Señor, solos en esta guerra espiritual. Gracias porque nos das las armas, gracias porque nos capacitas, gracias porque tú haces todo, Señor. Tú ya has vencido en la cruz, mi Dios. Por la fe lo creemos y tenemos esa esperanza de salvación. Señor, te ruego para que nos ayudes a pasar las pruebas, para que nos ayudes, Señor, a poder ejercitarnos en nuestros ejercicios espirituales, para poder vencer al enemigo. Gracias te doy, Padre Santo, por las personas que han venido y que han podido escuchar tu palabra.
Gracias, mi Dios, porque un día nos salvaste a nosotros también y ahora nos has hecho embajadores de Cristo para anunciar, Señor, tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén.